De lógica cableada. ¿Para qué me sirve la lógica cableada? La lógica cableada me sirve para realizar tableros y realizar diferentes funciones o trabajos con la combinación de los elementos de los tableros industriales. Bien, vamos a ver un par de elementos de antemano antes de poder explicar el lenguaje de la lógica cableada. A mí me gusta asimilar este concepto de interpretación de los gráficos, de los esquemas de mando, al concepto del lenguaje, porque en definitiva, como la matemática también, no deja de ser un lenguaje de comunicación entre las personas, y es un lenguaje que nos permite interactuar y nos permite contextualizar e interpretar un montón de cosas más allá del dibujo. Así que le voy a dar el enfoque de este repaso sobre lógica cableada, lo voy a hacer desde ese lugar, siempre llevándolo los conceptos para que lo interpretemos como si fuera un lenguaje de interpretación. Porque en definitiva, esto que tenemos acá es un lenguaje de interpretación de símbolos, al igual que cualquiera de los símbolos que tenemos ahí. Acá tenemos símbolos que son letras, la combinación de esa letra me da una palabra, esa palabra me da un significado, y es exactamente lo mismo que tenemos acá. La combinación de estos símbolos me da un circuito, y ese circuito me da un significado. Antes de arrancar con el circuito en sí, me gustaría hacer un repaso muy rápido de dos elementos que los acabamos de ver, que vamos a utilizar en este tablero, que va a ser el contactor y el relé térmico. Bien, el contactor, como su nombre lo indica, es un elemento de maniobra, el cual tiene contactos, de ahí viene el nombre contactor, tiene contactos, un elemento que me permite controlar a distancia carga. La principal característica del contactor, además de controlar a la distancia carga, es que está preparado para trabajar bajo carga. ¿Qué significa esto de trabajar bajo carga? Que puede realizar cortes con cargas. Mucho está preparado para hacer repetición de cortes bajo carga, o sea, con circulación de corriente. Esto significa que sus contactos, al momento de juntarse y abrirse, sus contactos están preparados para trabajar con corriente. Bien. ¿Cómo funciona un contactor? El principio de funcionamiento del contactor es magnético, o sea que se basa en el principio de que si yo tengo un cable y por ese cable circula una determinada corriente de electrones, alrededor de ese cable se me va a producir un campo magnético. Con la regla del tirabuzón de la mano derecha podemos saber, según el sentido de circulación de la corriente, cuál va a ser el sentido del campo magnético que tenga. Bien, entonces el contactor va a constar de una bobina, un núcleo de hierro fijo, un núcleo de hierro móvil, que estos harán las veces de imán o electroimán, un resorte para volver a su posición normal y los contactos propiamente dichos. Los contactos, para que lo imaginemos, son simples llaves, pero son llaves que van a ser accionadas a través del campo magnético producido por la bobina. Cuando yo conecte mi bobina a fase neutro o positivo y negativo, de acuerdo a cuál sea mi fuente, por esta bobina va a circular una corriente, esa corriente me va a producir un campo magnético, ese campo magnético se va a inducir a través de la armadura de hierro y va a hacer que esta armadura fija se convierta en un electroimán. Ese electroimán va a causar una fuerza que va a hacer que mi armadura móvil se atraiga, venciendo el resorte. Al atraerse la armadura móvil venciendo el resorte, los contactos que estaban cerrados se van a abrir, porque va a cambiar su posición a esta posición, y los contactos que estaban abiertos se van a cerrar, porque va a cambiar su posición. En cuanto retire la circulación de corriente por la bobina, se va a desenergizar, o sea, va a perder energía la bobina, me va a quedar sin campo magnético, y la acción del resorte va a hacer que esto vuelva a su posición normal.
Bien, eso sería en cuanto a contactor. Vamos al relé térmico. El relé térmico es un elemento o un dispositivo de protección. Acá teníamos uno de maniobra, acá tenemos uno de protección. ¿De qué me protege? ¿O qué es lo que ve mi relé térmico? Térmico, como la palabra lo indica, a través de la temperatura me mide la circulación de electrones. ¿Por qué? Porque va de la mano cuántos electrones circulan por un cable, o sea, cuánta resistencia tiene ese cable, con la temperatura. A mayor resistencia del cable o a mayor circulación de electrones sobre la misma resistencia, o sea, sobre el mismo cable, voy a tener mayor temperatura. ¿Cómo voy a medir la corriente? Bueno, me voy a valer de una propiedad de los materiales que es la dilatación. ¿Cómo voy a usar la dilatación? La voy a usar con unos elementos que se llaman pares bimetálicos. Los pares bimetálicos son dos láminas de metal adheridas. No es una combinación de un nuevo material como sería una aleación, sino son dos materiales diferentes adheridos uno al lado del otro, por ejemplo, así. Tengo un material metálico y otro material metálico adheridos. Bien. Como la propiedad de dilatación de los cuerpos depende del material, cada material tiene su coeficiente de dilatación diferente a otro material. Entonces, lo que se usa acá es combinar esas diferentes dilataciones de dos materiales diferentes y lograr una función. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mis dos bimetales adheridos y no se pueden separar, y un bimetal o un metal de ese bimetal tiene que crecer más que otro, indefectiblemente hay un solo lugar para el cual se pueda mover. Vamos a suponer que mi mano derecha, el bimetal de mi mano derecha, tiene mayor coeficiente de dilatación que mi bimetal de la mano izquierda. La única posibilidad de movimiento que voy a tener va a ser en este sentido. Porque si mi bimetal de mi mano derecha tiene que crecer más que el de mi mano izquierda, la única posibilidad de movimiento sería esta, sin que se separe. ¿Por qué? Porque este recorrido va a ser superior al recorrido del material que se dilata menos. Entonces vamos a aprovechar ese movimiento que se genera a través de la diferente dilatación de estos dos metales unidos, bimetales, y lo vamos a aprovechar para que mueva los contactos que me habilitan o no el paso de la circulación de corriente. Entonces, un relé térmico consta de trifásico, consta de tres pares bimetálicos. Acá tenemos este y este, son los tres pares bimetálicos que están envueltos, no con bobinas, ni tampoco con resistencia, sino solo envueltos con el mismo cable que se dirige hacia el motor. Bien. Al circular más corriente por cualquiera de estas tres cables, o sea, de estas tres fases, la temperatura de los bimetales se va a modificar. Al modificarse la temperatura de los bimetales van a tender a curvarse. Si sujetamos los tres bimetales sobre un bastidor y ese bastidor hacemos que mueva unos contactos, si la circulación de electrones no es suficiente y por ende la temperatura no aumenta mucho, los bimetales no se van a curvar mucho y mi elemento de corte o no de corriente no se va a modificar. Ahora, si circula mucha corriente, la temperatura de los bimetales se va a elevar, los va a curvar y va a permitir que mi contacto se desplace hasta otro contacto y me indique, primero me corte la circulación de corriente en el primer contacto y me la envíe al segundo contacto para darme una señal de falla. Bien. No sé qué tal va a salir en la pantalla, pero vamos a intentar mostrar desde cerca, a ver si hace foco,
Este es un contactor. Si alcanzamos a ver, acá tenemos los contactos. Vamos a moverlos para que se vean los contactos, cómo se mueve. Lo que estoy haciendo ahí es simulando que circula corriente. No sé si se alcanza a ver bien el resorte. Acá tengo la bobina, el resorte y los contactos. Estos dos son las dos conexiones de la bobina. Si lo damos vuelta también podemos ver los contactos. Bien. Y lo otro que le voy a mostrar, hemos desarmado un relé térmico que, como verán, acá tiene la numeración de cómo van conectados las fases, y acá por el lado interior podemos ver adentro las láminas bimetálicas envueltas por esa especie de resistencia que es por donde va a circular la corriente de los motores. Bien, ya que tenemos una explicación bastante rápida de repaso de los dos elementos principales, ahora vamos a empezar a leer lo que sería un circuito de mando. Para ello, lo primero que tenemos que saber es aprendernos la simbología. Esta simbología, como habrán visto, pertenece a mi relé térmico. Mi relé térmico, según las normas internacionales, se describe con el nombre FR, el 1, porque es mi primer relé térmico, y mi contactor motor número 1, para el contactor. Bueno, mi relé térmico, si yo tapo esta parte, los que conocen de electricidad van a saber de que es muy similar a una llave combinada de casa. Yo le agrego esta otra parte en la simbología para diferenciar entre una llave combinada o conmutador y el relé térmico. Bien, fíjense el detalle, y ahora empezamos a leer, de que yo coloco el relé térmico al principio de mi circuito. ¿Por qué lo coloco al principio de mi circuito? Y porque si el relé térmico detecta una falla, corta toda la circulación de corriente hacia abajo. Yo podría poner, y funcionaría el circuito igual, si saco este relé térmico, lo coloco acá abajo, ¿no es cierto? Porque cuando funcione, en vez de conectarlo acá al principio, conectarlo a la fase, lo conectamos a A2 y de ahí al neutro, por acá iría el neutro, lo ponemos intermedio, lo intercalamos, y también, si no tengo neutro, va a cortar el circuito. La diferencia sería que lo va a cortar de ahí hacia abajo, o sea, solo va a cortar el neutro, y todo esto me quedaría energizado. Entonces, no es lógico que si estoy poniendo un elemento de protección, me quede todo el circuito energizado. Lo único que voy a poder estar protegiendo es el neutro. ¿El circuito se pararía? Sí, sí se pararía. Pero dejaría de funcionar porque no tendría neutro, pero quedaría todo energizado hasta el borne 95. Entonces, un buen uso es colocarlo al principio. Entonces, si tengo una falla o detecto una falla en mi relé térmico, para todo el circuito para abajo, me lo desenergiza completamente. Bien. Después lo que encontramos a continuación de mi relé térmico es mi pulsador normal cerrado. Como verán, tiene una secuencia en serie. ¿Qué significa esto? Que para que me funcione el resto del circuito, o sea, del 2S hacia abajo, de aquí hacia abajo, para que funcione el circuito, este elemento y este elemento serie, que lo vamos a ver en funciones lógicas, este y este deben estar cerrados para poder habilitar o que continúe la circulación de corriente. Si este o este se abre y ya no hay circulación de corriente, cualquiera de los dos que se abra deja de circular corriente. Bien, lo próximo que estamos viendo es un pulsador de normal abierto, un auxiliar de mi contactor, que en este caso sería esto que están acá, normal abierto también,
y mi bobina, solo la bobina, o sea, solo la bobina de mi contactor. O sea, que mi contactor sería todo esto. ¿Y por qué lo separo en el esquema? Bueno, lo separo porque la bobina cumple una función y el contacto auxiliar cumple otra función. Para poder seguir con el análisis del circuito y interpretarlo bien y no tener que aprender todo de memoria, hay algo fundamental en lo que es la nomenclatura y me gustaría que presten atención un par de segundos. Lo vamos a hacer con los pulsadores. Fíjense que este pulsador es normalmente abierto, normal open en inglés, y este pulsador es normalmente cerrado, normal close en inglés. Normalmente cerrado es que si no pasa nada, no se hace ninguna acción, está cerrado. Y normal abierto significa que si no hay ninguna acción, no pasa nada, está abierto. Solo se cierra cuando lo acciono, o solo se abre cuando lo acciono. Bien. Fíjense este detalle porque es fácil de aprender. Normal cerrado y normal abierto. Normal cerrado, 1 y 2, y normal abierto, 3 y 4. Pero, otro detalle, impar, entrada, y par, salida. Entonces, 1 y 2 cerrado, 3 y 4 abierto. Impares entrada, pares salidas.